7 días hemos caminado 416 kilómetros. Siempre he sido un mendigo social, siempre. Y nunca he tenido temor de arrodillarme ante mi pueblo. ¡Que vivan los pueblos unidos! ¡Que vivan! De rodillas, como siempre lo he hecho. El día de hoy, los jóvenes ancachinos, conjuntamente con quienes nos han antecedido en los hechos y acontecimientos de esta reciente historia que son nuestros padres, queremos rendir un cálido homenaje al ex congresista de la República, el señor Waldo Ríos, por habernos dado el canon minero, a base de sacrificio tesonero y quien, con ahínco y vehemencia, supo cambiar el rumbo de la historia ancachina y del Perú entero, ya que desde cuando él consiguió su ley del canon, el Perú profundo recibe aproximadamente 8.000 millones de soles por año y nuestro querido Ancash recibe 1.400 millones anuales. Sin más preámbulos, pasaré a relatar brevemente todo el sacrificio y lucha que libró Waldo Ríos hasta conseguir el canon. Siendo alcalde, Waldo Ríos se enteró que todas las municipalidades provinciales y distritales, universidades y la región Ancash no recibían ni un sol de canon. Entonces pidió audiencias al presidente de la República y al Congreso para exigirles el canon y nunca fue escuchado. Soy el alcalde de la provincia de Huaraz. Quisiéramos pedir audiencia con el presidente de la República. Es por ello que se vio obligado a reunirse con los miembros de su consejo en la Plaza Mayor de Lima. Que queríamos hacer público esta reunión, y qué mejor que en la Plaza Mayor de la capital de nuestro querido Perú. En vista de estos desaires, se vio obligado a realizar protestas. Entre ellas convocó a una marcha de sacrificio donde tuvo que caminar junto a otros valientes hombres 416 kilómetros desde Huaraz hasta Lima. Ancash, pueblo aguerrido, muestra tu lucha en esta marcha. Quizás mañana sea muy tarde cuando despiertes de tu letargo. Quizás mañana será muy tarde cuando despiertes de tu letargo. Que Dios te bendiga. Chao, hermano. Dios te bendiga. Gracias, hermano lindo. Es una por la marcha de sacrificio, Fuerte aplauso. Ya verá la barra y carajo lo que va a pasar. Es una por la marcha de sacrificio, ¿Todos marchamos, muchachos? ¡Sí! Así es. ¿Se te ha infectado el ojo? Sí, se ha infectado por la calor, un intenso calor que hace en la costa. Aparte de ello, mucho zancudo, moscas, unos pies ampollados, todito lo que marchaban están todos malogrados. Pero vale la pena. Vale la pena, por una causa justa vale la pena. Y esta marcha que hace Waldo Ríos es algo que Dios le ha dado justamente a Waldo para que pueda hacer esto, arriesgando él mismo con su propia vida. El mismo hombre, puede usted verlo, no puede ni levantarse. Es así, de todas maneras él sigue adelante, dándonos aliento a toitito nosotros. ¿Qué le parece la comida? Bueno, para matar el hambre está muy bien. Es lo único que pueden conseguir en el camino, no hay otra cosa. No probamos lo que es una sopa, un segundo, es una cosa... Vale la pena el sacrificio. Vale la pena el sacrificio.
canadienses saqueadores de nuestro oro que se lo llevan al extranjero. Hemos caminado 416 kilómetros y no es justo que el presidente dé la prioridad de atención a extranjeros y dé la espalda a peruanos. En este momento declaramos que vamos a convocar al paro regional y a todos los alcaldes que tengan problemas en lo que a minería se refiere. Él continuaba con sus protestas, poniéndose días, semanas y meses frente al Palacio de Gobierno para que el presidente de la República lo reciba, pero nunca fue recibido. Que es totalmente cierta a lo que dijera un sabio italiano, que es Antonio Raimondi, que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Entonces radicalizó su lucha y tuvo que encadenarse hasta en 4 oportunidades, 3 de ellas en el Congreso y 1 en Palacio de Gobierno. Pero Waldo, al no ser escuchado, fue perseverante y decidió cumplir con lo que Cristo dice: toma tu cruz y sígueme. Y él comenzó a protestar, cruz en hombro, por diferentes partes de Lima y Ancash. De Huaraz es de los ancachinos, el oro es de los ancachinos, entonces lo justo sería que gran cantidad del canon minero llegue allá a Huaraz, pero no llega nada. Mire usted, por ejemplo, acá, vaya, a mí me gustaría que ustedes filmen el local de Antamina y Barrick. Es un edificio puro vidrio, puro luna, es lujoso. En cambio, vaya usted a ver allá en Huaraz, ¿qué cosa es? Es solamente una casita de adobe que han alquilado. Pero las autoridades seguían sin escucharlo y se vio obligado a realizar muchos paros y movilizaciones en diferentes partes de la región. ¡De amas de casa! Que si bien es cierto, muchas de ellas han venido con el bebé sobre los hombros, pero también indignados por los recibos. Trataron de tirar patadas, lo han agarrado del pelo, lo han tirado. Sobre el monumento de Francisco Bolognesi, juró no descansar hasta lograr ir al Congreso el próximo año. Para ello, recorrió los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Cajamarca, Moquegua, Apurímac, Piura, Junín, Cerro de Pasco, Lima, para juntar votos, y así logró llegar al Congreso. Allí consiguió el canon minero el 15 de junio del 2001. Siguiente tema del canon. Para sustentar su dictamen en minoría, el señor Fara, por 10. Presentado un dictamen en minoría para regular el canon. Proyecto preparado por el sector a mi cargo con la participación de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo. Hemos equivocado el término utilizado en el proyecto total de los ingresos y rentas. Tiene la palabra el señor Lam por 10 minutos como autor del dictamen en minoría. Luego, presidente, están los términos de las tasas.
Hay diferencias con el dictamen mayoría. Como dije, la diferencia se inspira básicamente en la situación económica actual. Pasar del 20 al 50% me parece que podría generar un mayor déficit fiscal, me parece que podría generar una mayor diferenciación regional. Por eso yo planteo primero, inicialmente, pasar al 30% y llegar al 50%. Y previo acuerdo del Consejo Directivo, doy la palabra al señor Waldo Ríos, que fue uno de los autores del proyecto. Señor presidente, antes que nada, le ruego darme el tiempo suficiente en esta mi primera y tal vez la última intervención, porque no tengo la experiencia parlamentaria, por un lado, y por otro lado mi limitado léxico provinciano no me permite tal vez transmitir todo lo que realmente se debe vertir a través de estos 4 largos años de experiencia directa hacia el testimonio que ahora vengo a vertir. Señor presidente, particularmente yo como congresista no he venido a pelear con nadie, ni a enfrentarme ante nadie, ni polarizar las tendencias, ni buscar las fricciones, ni los antagonismos. Más por el contrario, señor presidente, vengo en nombre de mi pueblo ancashino, de una forma tal vez suplicante, tal vez, ¿por qué no decirlo a la manera de ruego?, para que entiendan la necesidad, el anhelo de mi pueblo. Por eso, señor, vengo a decirlo muy cristiana y humildemente, de la forma y del estilo que vengo a vertirlo, en este caso, es haciéndolo a través de mi testimonio como exalcalde. Porque una cosa es teóricamente hablar de las intenciones desde un pupitre, desde un escritorio, desde la capital de Lima, y otra cosa es vivirla ya en las provincias, señor presidente. Y por eso necesitaba de este tiempo. Y mi testimonio es el siguiente, señor presidente. Hace escasamente 1 año y medio atrás estuve como alcalde de la provincia de Huaraz. El pueblo me eligió y me dijeron: Waldo, ahora ya eres padre del pueblo de 180.000 habitantes. Pero tu pueblo es un pueblo pobre, Waldo, lamentablemente. Pero a la vez otros me felicitaron y me dijeron: suerte la tuya, Waldo. ¿Por qué? Porque a la vez tienes la suerte que tu pueblo tenga grandes yacimientos a nivel de megaproyectos, dice que se llaman así, mineros, de tal manera que vas a permitir la reactivación de tu pueblo, de tal manera que ahora sí vas a lograr el desarrollo, el progreso de tu pueblo. Y dicho y hecho, señor, estuvimos expectantes de ese progreso, porque se instalaron 2 grandes empresas mineras. Primero le llaman, dice, la primera etapa de exploración y después de explotación, así le llaman los técnicos. Y esperamos meses y más meses, inclusive nos ilusionaron, nos dijeron: van a invertir más de 2.000 millones de dólares, señor. ¿Y qué pasó, señor? Esperamos meses y meses, y al final, por el beneficio de nuestra tierra, en este caso de Ancash, ¿sabe qué es lo que nos trajeron? No nos trajeron esos 2.000 millones de dólares, no nos trajeron ese progreso, ese desarrollo. Inclusive nos hablaban de nuevos términos. Waldo, ahora tu pueblo va a estar de la mano con la globalización, o sea, la tecnología de punta, la calidad total, la reingeniería, la excelencia, en fin, palabrería, señor. ¿Sabe lo que nos trajeron estos señores? Prostitución. Porque se ampliaron más centros de prostíbulos. Nos trajeron discriminación, porque ahora esos mineros, que en este caso son extranjeros canadienses, ya eran los gringos, y decían: ¡puf! Apestan estos cholos, y con sus 4x4, con sus carros, siempre han pasado por Huaraz,
de la mina hacia Lima y de Lima para embarcarse al aeropuerto para Toronto, pero nunca han compartido el qué hacer de los guaracinos. ¿Y qué ha pasado? Cuando me reuní con esos empresarios extranjeros, señor, ¿qué es lo que sucedió? Me convencí lo siguiente, que de esos 2.000 millones y tantos de dólares que supuestamente debieran haber invertido en mi tierra, el 78% lo habían devuelto a Canadá. ¿Por qué? Porque dice que esa tecnología de punta, esa maquinaria, no lo tiene el Perú. Y como tal tenían que comprar toda esa maquinaria y como tal el 78% regresó nuevamente al extranjero. De allí también contrataron a otras empresas, señor. Otras empresas extranjeras que le llamaban Vía Service. Y al final estas empresas brasileñas, portuguesas, francesas, italianas, no dieron a trabajo a mi gente. De tal manera que de los 922 empleados que contrataron, la gran mayoría eran canadienses, otros brasileños, portugueses. ¿Saben cuántos ancachinos trabajaron allí, señor? 5 ancachinos de los 922 empleados, señor. Después de eso, señor, ya como alcalde, exigí que hagan obras. ¿Saben cuántas obras hicieron? Sí, hicieron 2 obras estos canadienses. ¿Y saben cuáles son las obras que hicieron allá en Huaraz, señor? Obsequiaron gorritos y politos. Y todavía por añadidura, cual jactancia y vanagloria alguna, como que se hicieran vía aspaviento grandes obras, sacaron todavía unas revistas como que se estuvieran apoyando a nuestra gente. Entonces no hubo manera de legalmente lograr que esta gente, vía el concepto de humanidad, se sensibilizara y ayudara a mi gente que se moría de hambre. Entonces es cuando me dijeron, Waldo, la única posibilidad de lograr el aporte directo para con tu tierra es lograr la efectivización del canon minero. Y para esto hay que llegar al Congreso. Y es por eso, señor, que cuando llegué al Congreso, no vine a hacer política acá, vine con el único y claro objetivo de dedicarme al canon minero, y es por eso que prometí a mi pueblo que yo no iba a hacer uso de la palabra mientras no se tratara del canon minero. Palabra de honor que hasta el día de hoy la he venido cumpliendo. Y cuando llego acá a Lima, señor, ¿qué es lo que me entero? Disculpe, asqueante la realidad. ¿Cuál había sido la triste realidad, señor? La realidad había sido la siguiente. Sencillamente que el canon minero había sido el 20% del impuesto a la renta y el 80% supuestamente era para el gobierno. Mentira, mentira, falsedad, vil falsedad, señor. Porque ese 80% regresaba directamente o regresa hasta ahora a los empresarios. ¿Por qué regresa? Ahora lo explico. Porque la mayoría de los empresarios son tan mañosos, y así lo digo claramente, señor, que no pagan en muchos de los casos los impuestos. Ahora lo voy a explicar por qué. Primero, hay muchos empresarios a través de la doble contabilidad dicen, este año mi empresa no ha sido rentable y como tal voy a salir inafecto y no pago. O sea, no paga el impuesto. Pero cuando tiene que pagar el impuesto, señor, cuando tiene que pagar realmente porque sus utilidades demuestran que ha ganado millones de dólares, ¿sabe lo que sucede, señor? Tampoco no paga el impuesto a la renta, tampoco, señor. Es asqueante la realidad de nuestras leyes peruanas, porque se acoge, dice, al famoso régimen especial tributario. ¿Qué significa el famoso régimen especial tributario? Significa que se acoge a la reinversión, o sea, reinvierte con los impuestos de los peruanos. Y eso es totalmente injusto. O sea, estos empresarios no pagan ni por ambas ni por mangas, ni por tener utilidad ni por demostrar rentabilidad. Entonces es cuando propuse el 60% del canon, saltó inmediatamente los empresarios a través de la Sociedad Nacional de Industria. Ustedes lo están viendo, quiénes son los que están sacando de la cara en este momento por esos empresarios. Saltaron inmediatamente. ¿Por qué, señor? Porque ese 80% es la que afecta justamente a la reinversión. O sea, estos señores compran sus carros, instalan su infraestructura con el dinero del pueblo, señor. ¿Y qué sucede?
Cuando lo he planteado a nivel de comisión, es cierto, la comisión no me ha aceptado el 60%, pero sí el 50%, y me parece justo, y es por eso que ha sido aprobado en mayoría. Y no solamente eso, señor, sino que ahora se está aplicando, o se quiere aplicar, si es que este Congreso honorable lo aprueba, se va a aplicar el artículo 77, donde dice que la recaudación debe de ser de todos los ingresos, como debe de ser justo, porque ya es tiempo, señor, que las provincias se mueran de hambre. Y digo esto, señor, porque hasta dónde ha llegado la sinvergüencería de estas leyes, que no sé qué tipo de peruano vendepatrias lo ha propuesto en no sé en qué momento, para que ustedes se caigan, señores, de indignación y de vergüenza, porque ha sido leyes aprobadas en este Congreso, en este recinto, en este Parlamento, donde están los símbolos de justicia y libertad de nuestros libertadores. Inclusive han aplicado un régimen especial de incentivos, dice, a esa inversión. De tal manera que, por ejemplo, a la empresa Antamina, señor, allá en mi tierra, ¿sabe hasta cuándo va a dejar de pagar impuestos? Hasta 5 años después de su explotación. Imagínese, señor. Y eso, dice, se llama recuperación. ¿A qué empresario peruano le dicen, a ti te está yendo bien en tu empresa? Perfecto, entonces reinvierte y no pagues tu impuesto. ¿A qué tipo de empresario peruano le dan esa prerrogativa de no pagar? Todos los peruanos pagamos, señor. Mientras eso, disculpe este término, que diga sinvergüenzas, porque no tienen vergüenza en la cara esos extranjeros. Eso sí, se dan el lujo de traer millones, fajos y fajos de dinero, y no pagan ni 1 millón de impuestos en el Perú. ¿A qué tipo de empresario peruano le dicen, te voy a incentivar y te vas a dejar de pagar 5 años? De tal manera, no me dejará mentir, lo tiene la relación el congresista Guzmán Aguirre, hay más de 12 empresas en el Perú que van a dejar de pagar hasta el año 2012 sus impuestos. ¿Eso es justo, señor? Ese es un abuso. Entonces, en este momento, mi pueblo, cuando menos, señor, cuando menos, lo mínimo que pide es cuando menos ese 50% del canon minero. Y por añadidura, si ahora se aprueba también en relación al canon hidroenergético, bendito sea Dios, señor, porque ya nos están viniendo inclusive con palabrerías en decir que dice que el agua así como entra también sale, y como tal dice no es recurso. Por favor, señores, esa es simple falacia que al final lo único que está haciendo son confundirnos. Son entes falaciosos que, claro, como muchos años ya han sido reconocidos por X personajes, pero que ahora sí los peruanos ya hemos abierto los ojos bien claro y no nos dejamos mentir, no nos dejamos sorprender, por más que seamos provincianos. Ahora sí, señor, vengo en nombre, ya no de mi pueblo, porque esta ley ya no va a beneficiar solamente a Ancash, sino en nombre de los 21 departamentos del Perú, a pedir a este honorable y digno consejo que le dé la oportunidad a una justa y real redistribución del canon, señor, a través de ese 50%, porque son 21 departamentos que tienen esa sed de justicia, que cuando menos ese 50% llegue a sus hijos. Señor, tanta es la injusticia, que cuando vayan ustedes allá a mi tierra, van a ver ustedes una malla que divide entre los canadienses y los cholos guaracinos. Y lo van a ver tristemente como peruanos, que cuando ustedes quieren entrar como parlamentarios, cuando yo quise entrar como alcalde, cuando un fiscal quiso entrar a ese terreno, no nos dejaron pasar. Se necesita orden de un ministro, del ministro de Energía y Minas, para entrar a esa mina. Porque la ley de minería lo ordena así. O sea, una autoridad nacional no puede entrar. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos perdiendo soberanía y hasta territorialidad en nuestra propia jurisdicción, señores. De tal manera, señor, que cuando ustedes encuentran esa malla claramente
se ve de esa malla para acá, tecnología de punta, calidad total, de tal manera que ustedes van a encontrar caterpillars o maquinarias, que una sola maquinaria está evaluada en más de 32 millones de dólares, mientras al otro lado hay chozas tan modestas, tan humildes, donde hay criaturitas, niñitos, que a esta hora de las 2:36 ni siquiera han llevado un pancito a la boca. Eso no es justo, señor, que mientras esos canadienses se pudren en oro, que es peruano, oro de los peruanos, señor, porque es oro de los peruanos, al otro lado los peruanos siguen viviendo en miseria, señor. Entonces una cosa es hablar desde aquí, desde la capital, y otra cosa es vivirla allá. Y es por eso que en nombre de estos 21 departamentos que se van a beneficiar con este canon, a todos los dignos y honorables congresistas, les ruego, les suplico, y no tengo temor ni vergüenza de hacerlo, de rodillas, como siempre lo he hecho. ¿Por qué? Porque siempre he sido un mendigo social, siempre, y nunca he tenido temor de arrodillarme ante mi pueblo. Lo pido de rodillas, aprueben este canon, y así estarán haciendo justicia a millones de niños que se mueran de hambre, mientras esos sinvergüenzas extranjeros se llevan millones y millones de dólares, señor. No es justo. Señor, espero yo de que esta modesta y humilde invocación de este indio, de este cholo peruano, haya llegado al más hondo del corazón de ustedes, porque Dios es testigo que estoy diciendo la verdad. Porque qué mejor testimonio que la crudeza de la realidad allá en mi tierra, y así como en mi tierra, en muchos departamentos del Perú, señor. Por eso, señor, si son humanos, si son cristianos, si son caritativos, si son benevolentes, hagan caso a esta modesta y humilde voz invocadora, de tal manera que en nombre de esos niños les pido que realmente aprueben este canon, se sensibilicen como peruanos y entiendan que así como tiene derecho el empresario de comer, de vestirse y de vivir tan confortablemente y lujosamente, tiene derecho también ese niño de esa cuna pobre, humilde, como nació nuestro niño Jesús, a comer de tal manera que cuando menos lleva el pan de cada día, en cada amanecer y en cada atardecer. Señores parlamentarios, nunca antes me había dirigido ante ustedes, porque prometí a mi pueblo no hacerlo mientras se dé el canon minero. Yo les auguro muchos éxitos a cada uno de ustedes. Felicidades a cada uno de ustedes, y ojalá quiera Dios de ese canon minero sea una realidad para la felicidad de muchos millones y millones de peruanos que pertenecen a zonas mineras. Ojalá, Señor, esto sea una realidad. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y permiten ustedes este improntus, pero sale de mi alma, sale de mi corazón. Que tengan un feliz Día del Padre, no solamente como padres de familia, sino como padres de la patria que son. Pero por favor, enséñenme al Perú a ser buenos padres peruanos. Que Dios me los bendiga. Gracias. Bien, en el fondo, todos estamos de acuerdo, o la mayoría estamos de acuerdo en el asunto esto del canon. Por otra parte, el amigo y congresista Waldo Ríos, en cierta forma, ha satanizado a los empresarios. Y felicitar a todos los miembros de la Comisión de Energía y Minas, tanto por el dictamen de minoría como el de mayoría, y de manera muy especial a Waldo Ríos, que ha sido persistente en la consecución de este proyecto. Por ejemplo, el congresista Waldo Ríos, es una serie de normas cómo van sacando la vuelta y tergiversando el propio concepto del canon del petróleo. Y el concepto de canon apunta a la estabilidad política, social y económica en las regiones y en el país. Realmente, señor presidente, tenemos que felicitar a los miembros de la Comisión de Energía y Minas y a quienes han presentado proyectos de ley. El Congreso de la República tendrá que aprobar con el nombre o título de Ley Marco de Canon. A las puertas de poder instalar en la historia del Perú un acontecimiento que será reconocido por la gran mayoría de los pobres del país, que enfrentan la gran paradoja de ser los guardianes
de la gran riqueza que guarda la entraña del Perú. Hualgayoc, por ejemplo, señor, o Huancavelica o Ancas, han visto pasar generación tras generación y ante los ojos de nuestros abuelos, y ojalá que no de nuestros nietos, la gran riqueza por la que hoy demanda con emoción el señor Waldo Ríos. Es urgente tener una ley de canon, presidente, dirigirme a toda la representación nacional para poder apoyar decididamente este proyecto de ley, este dictamen en mayoría del canon minero. A este proyecto y felicitamos al colega de Huaraz, Waldo Ríos, quien viene luchando indesmayablemente en defensa de los sagrados intereses de su pueblo. Entendemos el discurso y la necesidad de todos los pueblos y sobre todo el discurso expresado por el congresista Waldo Ríos. Sin embargo, señor presidente, a los lauretanos... También con un poco de extrañeza, señor presidente, que el Ejecutivo todavía tiene su mentalidad centralista. Y he escuchado también acá, cuando faltando 3 días para aprobarse este proyecto, envía un proyecto de minoría, cuando ha tenido 7 meses para coordinar con la comisión, para hacer llegar sus sugerencias, para que el señor ministro haga llegar sus inquietudes, sin embargo no lo ha hecho. Creo que todos los congresistas que estamos en este recinto estamos de acuerdo con este proyecto de ley que estamos debatiendo. En lo particular, yo no he estado de acuerdo básicamente con el tema del porcentaje. No me parece a mí que el 50% sea razonable, máxime Pluto. Gracias, presidente. Felicito al congresista Waldo Ríos por su persistencia en este proyecto al cual me he aunado. Apoyaré el canon minero de la inversión extranjera. No necesitamos aquellos discursos trasnochados que vienen aquí sin ningún sustento a agredir a toda inversión extranjera, a toda empresa extranjera. Aquí hay muchas quejas de que no se ha pagado el canon porque las empresas extranjeras no han pagado o se han escudado en las diferentes leyes para promover la inversión. Pero esa ley, ¿quién la aprueba? La aprueba el Congreso, presidente. Por supuesto, de acuerdo por inaplicable con otro canon como el energético y el pesquero, presidente. No estoy de acuerdo con el dictamen en mayoría, presidente, porque va a correr la suerte que ya anunció Robinson Rivadeneira, que va a ser observado. Y esta es la razón por la cual yo no puedo apoyar este dictamen en mayoría, presidente. Gracias. Señor presidente, apoyo el proyecto porque propone la creación de un marco jurídico que regula de manera general, adecuada y eficaz la redistribución de los ingresos percibidos por el Estado por concepto del canon. 77 congresistas presentes. Al voto. Se cierra la votación. 64 votos a favor, ninguno en contra, 10 abstenciones. Ya satisfecho Waldo por conseguir la aprobación de la ley en el Congreso, le faltaba un último sacrificio, que era la promulgación de la ley en el Ejecutivo, y para ello tuvo que orientar permanentemente al expresidente, Valentín Paniagua, hasta que éste firmara la ley del canon el 9 de julio del 2001, y desde ese momento cambió la historia de todo Ancash. Señor Waldo Ríos, qué lejos está ese día desde cuando Ancash y el Perú no tenían ni un sol de canon minero, pero ahora gracias a usted tenemos un diluvio de millones y millones. Por ello, todos los presidentes de la región, alcaldes provinciales y distritales, rectores de la Universidad nacionales han hecho algunas obras que se muestran en estas imágenes como homenaje al padre del canon. Waldo, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Será por falta de trabajo y niños mal alimentados? Dime, Waldo, ¿por qué hay obras paralizadas? ¿Por qué madres desamparadas
¿por qué gente desempleada? Dime. Solo Waldo tú lo puedes hacer cuando la gente te lleve al poder, pues tu conciencia nunca, nunca se vendió. Solo Waldo tú lo puedes hacer, pues solo habló siempre con la verdad. No es un político más, sino un luchador. Waldo, quiero que cambie nuestra historia. El gobierno se va a la gloria sin conocer como tú al pueblo. Dime, Waldo, tú que trabajas con el pobre y que compartes con los niños y contradices a los gringos, dímelo Waldo, ¿cómo ha de llegar al niño humilde un pedazo de pan? Y aún queda padre sin trabajo y sin hogar. El campesino por fin sonreirá, el pescador sano retornará, y en las alturas una escuela más se abrirá. Dímelo, Waldo. Solo Waldo tú lo puedes hacer cuando la gente te lleve al poder, pues tu conciencia nunca, nunca se vendió.